Hola a todos y como siempre, bienvenidos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad, siguiendo con el curso de Derecho Constitucional, vamos a tocar el siguiente punto, que será la democracia. Y bien, podemos definir a la democracia como un sistema de gobierno en el cual la titularidad del poder se encuentra o reside intransferiblemente en el pueblo, quien puede ejercerla de forma directa o de forma indirecta según el tipo de democracia. Y básicamente el pueblo ejerce este poder con la finalidad de tomar las decisiones que van a regir la vida pública o vida política del Estado. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la democracia es una forma de gobierno, un sistema de gobierno, es decir, es la forma en que se va a gobernar en un determinado Estado. ¿Y quién tiene el poder en ese Estado si el sistema es democrático? El poder lo tiene el pueblo. Ahora bien, es importante que al momento de hablar de democracia podamos diferenciar lo que es la titularidad del poder y el ejercicio del poder. La titularidad del poder se refiere a quién tiene el poder, quién es el dueño del poder, en quién reside ese poder. Claramente en democracia el poder lo tiene el pueblo. Como veremos, en democracia estamos hablando de demos y kratos, ese es el significado etimológico de la palabra democracia, que significa poder del pueblo. Entonces en democracia es claro que el poder lo tiene el pueblo. Lo que sí puede variar es el ejercicio de ese poder. Entonces, dependiendo de la clasificación de la democracia, vamos a ver cómo varía el ejercicio del poder. La democracia puede clasificarse en democracia directa, en democracia indirecta o representativa, y en democracia participativa. Bien, la democracia directa es aquella que es llamada la democracia pura. Es aquella donde las decisiones de la vida pública son tomadas directamente por el pueblo. ¿A qué nos referimos en esto? Que cuando se toman las decisiones que van a regir el destino del Estado, cada uno de los ciudadanos puede participar y votar para que se escoja cuál es la decisión a adoptarse. Eso es una democracia directa, donde el pueblo directamente, sin intermediación de ningún representante, puede elegir, puede participar en las decisiones de la vida pública. Bien, pasamos entonces a la democracia representativa. Una democracia representativa es aquella donde el pueblo se limita a elegir a sus representantes, y estos representantes son los que comienzan a tomar las decisiones para regir la vida pública. En este sentido, el poder lo tiene el pueblo, pero lo ejerce de forma indirecta a través de sus representantes, pues estos representantes han sido escogidos por el pueblo y están legitimados por estos para ejercer el poder que ciertamente sigue siendo perteneciente al pueblo. Entonces, como vemos en la democracia representativa, el pueblo directamente lo que hace es elegir a los representantes, pero son estos los que van a terminar ejerciendo el poder público, tomando las decisiones de la vida pública. Bien, y por otra parte tenemos la democracia representativa, la democracia participativa. Bien, en una democracia participativa también existen los representantes, sin embargo se establecen cada vez mecanismos que facilitan la participación del pueblo en la vida política, en las decisiones públicas. ¿Qué nos queremos referir? Que a pesar de que existen representantes, se le permite al pueblo organizarse políticamente para que pueda intervenir en las decisiones públicas del país. Como vemos aquí, si bien existen representantes, el ejercicio del poder no está completamente en manos de los representantes, pues el pueblo, a través de ciertos mecanismos que deben estar establecidos en la Constitución y en la ley, pueden participar en las decisiones de la vida pública. Es así como se le dice a la democracia participativa, se le llama democracia semidirecta o semi-representativa, porque se entiende que es una democracia que es intermedia, está entre el modelo directo y entre la democracia representativa. Bien, ya con eso entendemos cuáles son las distintas clasificaciones de la democracia, pero aclaro desde ya que el punto central es que en democracia, independientemente del tipo o clasificación de democracia que se tome, la titularidad del poder siempre reside en el pueblo. Lo que cambia es el ejercicio de este poder.
Bien, vamos a proseguir con este video y ahora vamos a hablar sobre los principios que deben existir para poder hablar de la existencia de un sistema democrático. En primer lugar, la soberanía popular. Esto se refiere a que como en democracia el poder reside intransferiblemente en el pueblo, debemos entender que la soberanía le pertenece al pueblo, es decir, ese máximo poder que está sobre todo, que consiste en imponer tu autoridad sobre un territorio determinado y sobre un grupo de personas determinadas, que se llama soberanía, reside en el pueblo. Entonces, cuando hablamos de soberanía popular, nos referimos a que la soberanía reside en todo el pueblo, no en un grupo parcializado del pueblo, ni en los representantes. En eso consiste la soberanía popular. De seguida viene el principio de la mayoría y el respeto de las minorías. ¿Qué significa esto? Se busca, evidentemente, el acuerdo del pueblo, que es el soberano, a la hora de tomar una decisión. Pero es probable que la unificación del criterio de todo el pueblo, de todo el soberano, sea una tarea imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se dice que en democracia la mayoría decide el destino del país. Por lo tanto, lo que decida la mayoría es vinculante tanto para la mayoría misma, como para la minoría y como para aquellos que no han decidido votar. Entonces, en democracia la mayoría decide el destino del país. Este principio se llama la regla de la mayoría y el respeto de la minoría, porque a pesar de que la mayoría tiene el poder de decidir el destino del país, porque las decisiones públicas se adoptan conforme al deseo de la mayoría, se debe respetar a la minoría. La mayoría no debe realizar actos que vulneren los derechos de la minoría. Se debe permitir inclusive la existencia política de una minoría, permitiéndole inclusive que en algún momento esta minoría se convierta en una mayoría, porque como sabemos, el criterio del pueblo puede ir cambiando y pueden que estos grupos minoritarios en algún momento se conviertan en la nueva mayoría. Bien, pasamos al siguiente principio, que es el principio del pluralismo político y la tolerancia. Se refiere que en democracia se debe permitir la diversidad de pensamientos, la diversidad de opiniones políticas. Por lo tanto, en democracia no se puede imponer un solo pensamiento político a todo el pueblo. ¿Por qué se hace esto? Porque entendemos que cada individuo tiene una forma de pensar distinta y como en democracia el poder lo tiene todo el pueblo, cada persona con sus diferencias particulares tiene derecho a opinar distinto y por lo tanto se consagra el pluralismo político, que cada quien tiene derecho a tener una opinión política distinta y se debe permitir esto. Asimismo, este principio también nos habla de la tolerancia, es decir, que las personas que pertenecen a un pensamiento político deben tolerar los demás pensamientos políticos. En democracia, en virtud del pluralismo político y la tolerancia, se trata de crear la coexistencia de todos estos pensamientos distintos para la mejor consecución de la vida en sociedad, la no discriminación de las demás personas por pensar distinto. Bien, el siguiente principio es la subordinación de los representantes a los representados. Evidentemente, en el momento en que los representados eligen a sus representantes, a sus gobernadores, habrá cierto grado de subordinación de los gobernados a los gobernantes, porque les han dado atribuciones de gobierno, atribuciones que les permiten dirigir el país y por lo tanto los representados se empiezan a subordinar. Pero cuando en democracia se dice que son los representantes los que están subordinados al pueblo, lo que se quiere decir es que a pesar de que estos individuos ejercen el poder público, el poder, la soberanía sigue residiendo en el pueblo y estos simplemente ejercen este poder en la medida en que el pueblo los ha legitimado y los ha reconocido. Por lo tanto, al final, el individuo que ejerce el poder público no se convierte en un jefe ni en un líder de la nación. Se convierte simplemente en un representante que tiene que cumplir funciones. Creo que la analogía más clara de un representante no es un jefe, sería más un trabajador del pueblo, un individuo que es elegido para que trabaje para conseguir los fines del Estado, siguiendo las órdenes de su gran mandante, que es el pueblo. Bien, ahora el principio de mandatos revocables. ¿Qué se refiere a esto? Que toda persona que está en el poder público puede ser revocada.
ya que el poder lo tiene el pueblo y no el individuo que está ejerciendo el poder público. El pueblo tiene la posibilidad, si lo considera, de revocar el mandato de la persona que está ejerciéndolo. En este sentido, la perpetuidad en el poder público es incompatible con la democracia, tanto así que se deben establecer mandatos periódicos. Ningún individuo es electo de por vida, todo individuo es elegido por un cierto periodo de tiempo, y aún más que eso, se establecen en democracia, pueden establecerse mecanismos que le permitan al pueblo revocar al individuo inclusive antes del cumplimiento del mandato para el cual fue electo. Bien, el próximo principio es el principio participativo o el principio de la participación popular, que se refiere a que si bien el poder es entregado a los representantes para que gestionen todo lo relativo a las decisiones de la vida pública, el pueblo tiene derecho a participar en las actividades públicas, en la toma de decisiones que regirán la vida pública del país. Y por último, el principio del respeto a los derechos humanos. Se debe entender que los derechos humanos son aquellos derechos fundamentados en la propia dignidad humana, derechos que no pueden ser desconocidos por ningún poder, por ningún gobierno, por ningún régimen, y en virtud de que el pueblo ciertamente está conformado por seres humanos. Cuando el pueblo entrega su poder, entrega su soberanía a un grupo de individuos para que la ejerza, se deben establecer ciertos límites a ese poder. Y uno de los límites que se establece al ejercicio del poder es el respeto a los derechos humanos. Los gobernantes no pueden realizar actos que menoscaben los derechos humanos del pueblo. Asimismo, ya que este principio dice respeto a los derechos humanos, debemos entender que también en un sistema democrático no solo debe haber un respeto de los representantes hacia el pueblo, sino que el mismo pueblo debe respetar los derechos humanos de sus cohabitantes. Bueno, ya no me queda más nada que agregar. Los invito a seguir viendo los videos de innovación jurídica y a seguir viendo nuestro curso sobre derecho constitucional. Así que nos vemos hasta el próximo video.